Señor presidente, señoras y señores diputados, quiero que mis primeras palabras sean de condolencia y de solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario que tuvo lugar en Galicia la semana pasada. Condolencia y solidaridad junto al deseo de un rápido restablecimiento para quienes continúan en estos momentos hospitalizados. Usted, señor Rajoy, por mucho que se empeñe, no ha venido voluntariamente a esta Cámara. A usted, señor Rajoy, le hemos tenido que traer. Y la prueba la da usted en su discurso. Ha dedicado usted mucho más tiempo a justificar que ha venido porque ha querido y hablar de la moción de censura que hablar de la contabilidad B del Partido Popular y del señor Bárcenas. Mucho más tiempo, señor Rajoy. Mucho más. Y le voy a decir más, mire, no es comparecer en esta Cámara, no es comparecer en esta Cámara lo que genera dudas fuera. Lo que genera dudas fuera es justamente no venir. Y no es de mí, de quien habla del Spiegel o el Financial Times o el The Economist, no, es de usted que no quiere venir a esta Cámara a dar explicaciones. Eso es lo que genera dudas fuera, señor Rajoy, no venir a explicar a esta Cámara. Es más, usted ha venido utilizando algo tan dramático como es la situación económica y el empleo como burladero, para no hablar de lo que realmente tenemos que hablar hoy aquí en esta sesión. Hablaremos de economía el día que usted quiera, cuando usted quiera, pero hoy tenemos que hablar aquí de usted y de su extesorero. Porque, señor Rajoy, cada día que ha pasado desde que el señor Bárcenas confirmó en sede judicial que era el autor de la contabilidad B del Partido Popular, sin que usted viniera a esta Cámara, esperando que escampara, cada día que ha pasado usted ha perdido credibilidad. Y ha perdido credibilidad porque esa confirmación era una doble acusación para usted. Doble acusación. Primero, que usted había mentido. Había mentido el día 2 de marzo, cuando, refiriéndose a la contabilidad B del Partido Popular, dijo que todo era falso. Y segundo, sobre usted pesaba una grave acusación, que es la de haber cobrado sobresueldos en negro siendo ministro. Estas dos cosas las tenía que haber rebatido usted inmediatamente. ¿Qué hubiera hecho cualquier responsable? En Francia, en Alemania o en Gran Bretaña, hubiera venido inmediatamente al Parlamento y a continuación hubiera acudido al juzgado de guardia a poner una querella contra el señor Bárcenas. Usted no hizo ni lo uno ni lo otro. Y ustedes, aunque ahora lo quieran olvidar, no pueden dejar pasar que el señor Bárcenas fue su tesorero durante más de 20 años. Por cierto, tesorero, es verdad, gerente y luego tesorero. Tienen razón, tesorero porque le nombró el señor Rajoy. Es verdad, tienen toda la razón. Usted no hizo ni lo uno ni lo otro. Trató de ganar tiempo a ver si el verano se llevaba la tormenta. Y el resultado es que muchos ciudadanos hoy creen que no ha venido al Parlamento porque o no sabía cómo explicar lo inexplicable o tenía usted miedo de que su explicación fuera seguida de otro ataque de sinceridad del señor Bárcenas, señor Rajoy. O las dos cosas, que es justamente lo que pienso yo, las dos cosas. Le diré más. Con su actitud numantina de no explicar nada en este Congreso, ha jugado usted también con la credibilidad de esta Cámara. Porque es aquí, en la sede de la soberanía popular, en donde hay que dar explicaciones, no a la oposición, que también. Hay que dar explicaciones a los ciudadanos, que son aquí los que están representados. No sé si usted es consciente de la gravedad de la crisis por la que atraviesa el país que usted gobierna, que es una crisis económica y social, que es una crisis territorial y que es una crisis también política. No sé si usted se ha dado cuenta de lo que supone para un país que tiene una desconfianza de sus instituciones como nunca ha manifestado en democracia, el que aparezcan informaciones siempre torpemente desmentidas que afectan al partido del Gobierno y al presidente del Gobierno. No sé si usted es consciente del daño que hace a esta Cámara y a la propia democracia su resistencia a venir a dar explicaciones aquí. Por si no es consciente, se lo diré yo. Mucho daño, señor Rajoy. Su actitud ha hecho mucho daño a la credibilidad de esta Cámara y de sus instituciones. En resumen, durante estos últimos días, usted no ha hecho sino agravar la crisis política de nuestro país. Usted
lejos de ser la solución para esta crisis política, se ha convertido en un agravante de esta crisis, porque no se ha comportado como el presidente del Gobierno de un país en crisis, no. Se ha comportado como el presidente de un partido que, por lo que ya sabemos hoy, ha crecido, ha vivido y ha ganado elecciones aupado en un sistema de financiación ilegal durante más de 20 años. Durante más de 20 años. Ha venido usted a esta Cámara a decirnos que durante más de 20 años tuvieron un tesorero infiel. Pues bien, no le podemos creer y le voy a demostrar a lo largo de mi intervención por qué no le podemos creer. De entrada no le podemos creer porque desde que estalló el caso Gürtel ustedes no han hecho otra cosa que mentir, una y otra vez. Mentir hasta que los hechos desmontaban la mentira y luego pasar a otra. Cuando se vieron sorprendidos por la investigación judicial, recurrieron a la más cobarde y a la más inútil de las reacciones, negar lo evidente. Dicho en palabras que todo el mundo entiende, su postura oficial como presidente del Gobierno, la hemos visto hoy aquí en esta tribuna, se ha limitado a decir con cara de víctima: esto no es lo que parece. Y pretende que todo un país que ha visto públicamente las pruebas de sus indefendibles actuaciones lo acepte sin más. Su problema, señor Rajoy, no lo tiene en esta Cámara, lo tiene justamente fuera de esta Cámara. Es su credibilidad, señor Rajoy, la que está en duda. Repasemos los hechos. Silencio. Repasemos los hechos, no las opiniones, ni las declaraciones, ni las imputaciones, ni las acusaciones, los hechos, señor Rajoy. Verá, el caso Gürtel se dio a conocer, usted lo ha recordado esta mañana aquí, a la opinión pública el 6 de marzo del año 2009. Unos días después, usted, señor Rajoy, hizo una comparecencia rodeado de sus dirigentes territoriales para afirmar rotundamente: no es una trama del PP, es una trama contra el PP. Fue su primera gran mentira en todo este asunto. La mejor prueba de esa mentira es que a su lado estaba la señora de Cospedal. Ahora sabemos, porque ella se ha encargado de contarlo a los cuatro vientos, en radios, en televisiones, en los periódicos en las últimas semanas. Ahora ya sabemos que estaba embarcada en la operación limpieza, sin reparar, o sí, en que lo que estaba limpiando, entre otras cosas, eran sus 4 años de presidente del Partido Popular. He dicho operación limpieza, pero me voy a corregir. En realidad era una operación de borrado de huellas. Porque no era procedente de un ataque de moral pública, no. Era porque ustedes les habían pillado con las manos en la masa. En verano, la señora de Cospedal, que parece que limpiaba y limpiaba, salvo en lo que se refiere a la financiación de su propia campaña electoral, volvió a acusar al Estado de perseguir al Partido Popular, a jueces, fiscales, policías, por supuesto al Gobierno, utilizar todo el poder del Estado para destruir su partido. Mientras avanzaba en su particular pulso con el señor Bárcenas, acusaba gravísimamente a todo el mundo. Era una mentira insoportable, señor Rajoy. Y pocos meses después, usted mismo, el 15 de octubre del 2009, volvió a comparecer para insistir en su gravísima acusación al Gobierno. Dijo entonces, cito literalmente su frase: es indignante y antidemocrático el uso sectario y partidista que se ha hecho de instituciones del Estado por parte del Gobierno, con el fin de ofrecer una imagen distorsionada e irreal de esta formación política. Fin de la cita. ¿Qué vueltas da la vida, señor Rajoy? Los mismos fiscales y jueces que formaban parte de esa operación sectaria y antidemocrática son los que ahora usted utiliza aquí, en esta tribuna, para justificar enfáticamente que usted ha resistido el chantaje. Pero no formaban parte de una conspiración del Estado contra usted, señor Rajoy, contra su partido. ¿Sabe lo que era? Era una mentira infame en esta ocasión, infame. No había ninguna conspiración. Simplemente el Estado de Derecho investigaba un gravísimo caso de corrupción que afectaba de lleno al Partido Popular, a su organización central
y a muchas de sus organizaciones territoriales. Ustedes trataron durante unos meses de amedrentar a todo el mundo, pero no pudieron conseguirlo. Y la investigación empezó a desvelar que lo que inicialmente era una trama de comisionistas, básicamente en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana, en realidad era mucho más. Era todo un sistema de financiación ilegal que tenía su origen en la sede de Génova y se ramificaba hacia distintas comunidades autónomas, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Baleares, por supuesto Madrid y la Comunidad Valenciana. El caso Gürtel acababa de pasar a ser el caso del Partido Popular. Y mientras tanto ustedes negaban y negaban y celebraban el archivo temporal de la causa contra su extesorero, el señor Bárcenas, con alborozo, en público y hoy sabemos que también en privado. Incluso el señor Trillo se permitió el lujo de pedirme explicaciones por las investigaciones sobre el señor Bárcenas, insistiendo en que le debía públicas disculpas. Visto lo visto, ustedes tenían muy buenas razones para celebrar con entusiasmo ese archivo temporal. Bárcenas no era un delincuente. Por aquellos tiempos era, como dice el comunicado del Partido Popular colgado hasta hace muy pocos días en su página web, era un ejemplo de profesionalidad y de buena fe. Paso directamente a enero del 2013, es entonces cuando aparece en la Audiencia Nacional la cuenta suiza del señor Bárcenas. Y muy poco después salen a la luz pública las acusaciones de la existencia de sobresueldos en negro para dirigentes del PP y de la contabilidad B de este partido. El 2 de febrero, usted, señor Rajoy, afirmó solemnemente que todo lo publicado se refería a la contabilidad B y a los sobresueldos era falso. A los pocos días introdujo un matiz. Todo es falso, salvo algunas cosas. No tuvo más remedio que rectificarse a sí mismo, porque en tan poco tiempo algunos pagos que estaban incluidos en esa contabilidad B se empezaba a saber que eran ciertos, o mejor, que eran ciertos y verificables. La instrucción judicial posterior así lo confirmó. La contabilidad B recogía pagos en B, es decir, en negro, verdaderos, del Partido Popular. Otra mentira empezaba a desmoronarse. Después de esa declaración del 2 de febrero, yo le pedí su dimisión, señor Rajoy, porque le dije, negarlo todo, como usted había hecho, era ponerse en manos del señor Bárcenas, porque, como luego se ha demostrado, el señor Bárcenas tenía información relevante con la que mantener en vilo al presidente del Gobierno, a usted, no a mí, porque el señor Rajoy había unido su destino a las circunstancias procesales del señor Bárcenas. Así se lo dije aquí en el debate del Estado de la Nación, porque un presidente del Gobierno, y lo reitero una vez más, no puede depender de los ataques de sinceridad de su tesorero. Desde entonces, señor Rajoy, los hechos nos han dado la razón. A la declaración del señor Rajoy se sucedieron una serie de episodios que serían cómicos si no reflejaran la turbia relación del señor Bárcenas con su partido, del tesorero del primer partido del país en este momento con su partido. Salarios, indemnizaciones, despachos, secretarias, cajas de documentación, coches, noticias que los portavoces del PP se empeñaban en desmentir para tener que aceptar a las pocas horas. Noticias que reflejaban la relación, la protección, diría yo, de su partido sobre el señor Bárcenas, y que venían a demostrar que la ruptura de la que usted ha alardeado, y aquí otra vez, esa que se produjo el 8 de abril del 2010, no era cierta. No, ustedes no le dejaron caer, y no le dejaron caer porque no podían. Y, entre tanto, seguían mintiendo. Entonces el juez ordenó la prisión para el señor Bárcenas y se precipitaron los acontecimientos. El señor Bárcenas se apresuró a confesar en la sede judicial que él era el autor material de la contabilidad B. Desmentidos quedaban los patéticos intentos de señalados dirigentes del Partido Popular para negar la evidencia, que no era la letra del extesorero, que era un documento apócrifo, que eran fotocopias, que estaba todo escrito el mismo día. Mentiras y más mentiras. Y fue después de esa decisión judicial cuando tuvimos una desdichada sesión en la Diputación Permanente de esta Cámara, en la que, para oponerse a la petición de comparecencia del presidente, formulada por todos los grupos, el señor Alonso arremetió contra todo y contra todos. Pretendió, como ha hecho usted hoy aquí, hacernos creer que el padrino
del señor Bárcenas es el Partido Socialista y la víctima, el Partido Popular. Arremetió contra el señor Bárcenas, al que, fíjese, llamó delincuente en varias ocasiones, no presunto delincuente, delincuente. Y la pregunta es, ¿cuándo pasó el señor Bárcenas, Luis, de tesorero intachable a delincuente? ¿Cuando alguien empezó a demostrar que no era inocente? No, señor Rajoy. Cuando se confirmó que era un evasor fiscal, tampoco, señor Rajoy. Pasó a ser un delincuente en el momento en el que dejar de disimular su letra ante los peritos calígrafos de la policía. En ese momento. Pasó cuando rompió no solo una estrecha relación de amistad, no, cuando rompió un auténtico código de silencio forjado durante más de 20 años. Entonces, don Luis Bárcenas, el honrado tesorero, pasó a ser un simple compañero de oficina con el que algunos de ustedes se cruzaban de vez en cuando en el ascensor. Sí, señorías, es exactamente como parece, y así lo entienden la inmensa mayoría de los españoles. Y sabemos, por el señor Bárcenas, que existe una contabilidad B que él mismo elaboró. Sabemos que existe. Sabemos que en ella, existe, él mismo la elaboró. Y sabemos que en ella... Calma. Estén tranquilos. Por favor, pido silencio. Y sabemos... Señor Serrano. Gracias, señor presidente. Y sabemos que en esa contabilidad que el señor Bárcenas ha establecido en sede judicial, que es suya, hay apuntadas entradas, donaciones de empresas y salidas, gastos, todos en negro durante más de 20 años. Y la pregunta es, ¿cabe imaginar al señor Bárcenas inventándose una contabilidad falsa por lo que pudiera pasar 20 años después? No cabe, ¿verdad? ¿Y cabe imaginar una contabilidad falsa inventada por el señor Bárcenas y visada por el señor Lapuerta durante más de 20 años? No cabe, ¿verdad que no cabe? Y lo que aún resulta más inverosímil, ¿cabe imaginar al señor Bárcenas inventándose una contabilidad falsa y trufándola de datos ciertos para darle apariencia de verosimilitud 20 años después? ¿Verdad que no cabe, señores del Partido Popular? No cabe. Pero aún hay más. Verán, la contabilidad del señor Bárcenas, la B, está directamente relacionada con la contabilidad A del Partido Popular. Así lo demuestra un informe de la policía que se ha publicado, depositado en la Audiencia Nacional. Entre el 2002 y el 2007, el señor Bárcenas blanqueó dinero B mediante un sistema muy sencillo. Cogía el dinero de la caja B, bajaba al banco, lo troceaba en cantidades para no superar el límite legal y lo ingresaba en la cuenta de donaciones del Partido Popular. La policía lo ha demostrado. Entre el 2002 y el 2007, veamos un ejemplo. 26 de octubre del 2006, el señor Bárcenas hace 4 ingresos de 30.000, 25.000, 17.000 y 8.000 euros en la cuenta de su partido. Estos ingresos se recogen en la cuenta A, la que está auditada por el Tribunal de Cuentas. Hoy sabemos que ese mismo día dio de baja 80.000 euros en la cuenta B. Sumen conmigo. 30.000 más 25.000 más 17.000 más 8.000 igual a 80.000. El mismo día salieron de la contabilidad B y pasaron a la contabilidad A, que está auditada en el Tribunal de Cuentas. Es un sistema que creyó infalible de blanqueo. ¿Sabe qué pasa? Que le pillaron. Él nunca lo pensó. Y algo parecido sucede con los sobresueldos en negro. Porque la pregunta es, ¿cuándo empezaron a aparecer en la contabilidad del señor Bárcenas? Pues se lo voy a decir, casualmente el año 1997, que fue el primer año en el que ustedes estuvieron todo un año en el Gobierno de la Nación. 1997. Y sí, es que los ministros no pueden cobrar más que el sueldo de ministro. Y resulta imposible para algunos aceptar que se gane más dinero en el partido que en el Gobierno.
y por eso hay sobresueldos en B. Sí, un medio de comunicación acaba de describir los avatares de la nómina de los gastos de representación, sobresueldos, del señor Arenas. Verá, es muy interesante. Pasa de la contabilidad B del señor Bárcenas a la contabilidad A del Partido Popular. Y esos tránsitos coinciden exactamente con su entrada y con su salida en el Gobierno. Que entra al Gobierno, se le paga en negro. Que sale del Gobierno, se le paga en blanco. Contabilidad del Partido Popular auditada por el Tribunal de Cuentas. Por tanto, por cierto, nóminas en B que naturalmente no se declaran a Hacienda. Luego sí, claro que hubo sobresueldos. Y la contabilidad real del Partido Popular es la suma de la contabilidad A, auditada por el Tribunal de Cuentas, y la contabilidad B, presentada por el señor Bárcenas en la Audiencia Nacional. Porque no es creíble, señores del PP, que el señor Bárcenas falsificara durante 20 años una contabilidad por lo que pudiera pasar. Porque no es creíble que le pidiera un visé año a año al señor Lapuerta por lo que pudiera pasar. Porque no es creíble que trufara esa contabilidad de datos ciertos por lo que pudiera pasar. Porque pasó de la B a la A y aparece en un informe de la policía. Y porque no es creíble que apuntara sobre sueldos de los ministros teniendo delante el BOE para ver cuándo eran nombrados y cuándo eran cesados. Es así. Hechos. La contabilidad B es exactamente la contabilidad del partido. Y por eso, señor Rajoy, le digo que usted no dijo la verdad a los españoles el 2 de marzo. No la dijo. No dijo la verdad cuando dijo que todo era falso, porque la contabilidad B es cierta. Ustedes no podían desconocerlo, entre otras cosas porque en ella estaban los sobresueldos que ustedes habían cobrado. Hace unas semanas se hicieron públicos una serie de SMS que reflejaban una relación continua del señor Bárcenas con el presidente del Gobierno. Los SMS fueron dados por ciertos a las pocas horas de su publicación. Después de leerlos ya no cabía ninguna duda, ninguna. Por eso pedimos públicamente la dimisión del presidente del Gobierno y dijimos que pasábamos de pedirla a actuar para conseguirla. Y pedimos esta comparecencia para decirle aquí, en sede parlamentaria, que tiene usted que marcharse, señor Rajoy, y para explicarle las razones por las que tiene que hacerlo. Efectivamente, para llegar a este debate tuvimos que anunciar que en el caso de que usted no compareciera presentaríamos una moción de censura, un instrumento que, teniendo en cuenta lo que ha pasado y lo que puede pasar, ya le anuncio al que no renunciamos en el Partido Socialista. Sus SMS, señor Rajoy, hablan por sí solos. Usted ha utilizado mis citas en su discurso. Yo voy a utilizar sus SMS, si me lo permite. Porque son el fiel reflejo de lo que ha estado pasando. Y no son los SMS de un delincuente con el presidente de un gobierno democrático, no. Son más bien los de un socio con otro socio en apuros. O por mejor decir, los de un socio con otro que le puede poner en apuros. Intercambios de SMS que se prolongan incluso después de que se conociera la cuenta en Suiza del señor Bárcenas. Es decir, todos los españoles sabían que el señor Bárcenas era un delincuente fiscal y el presidente del Gobierno le seguía mandando afectuosos mensajes de ánimo. SMS que describen la difícil relación entre de Cospedal y Bárcenas, en la que usted mantiene un complicado equilibrio. Cito: no es cierto, Luis. ¿Para qué va a hacer daño? Ya hablé con ella. Fin de la cita. Se lo escribía usted al señor Bárcenas. SMS que describen su relación, señor Rajoy, con su extesorero. Yo estaré ahí siempre, ¿recuerda, señor Rajoy? El 15 de marzo, lo ha recordado usted, y tiene razón, del 2012, la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía había reabierto el sumario contra Bárcenas.
Pues bien, poco antes usted le había tenido que tranquilizar. Cito: Luis, nada es fácil. Hacemos lo que podemos. Curiosa manera de resistir un chantaje. Hacemos lo que podemos, claro. Y lo que no hacemos es... SMS que hablan de los sobresueldos. Verá, 2 días más tarde de conocerse la cuenta del señor Bárcenas en Suiza, se publica la existencia en el PP de sobresueldos y de una cuenta B. Ese mismo día, el señor Bárcenas le escribe a usted para decirle que él no podía contrarrestar, cito, la filtración de Cospedal a El Mundo. Fin de la cita. Fíjese, habla de una filtración, no habla de una mentira, ni de una calumnia, ni tan siquiera de una intoxicación, no, habla de una filtración que, como todo el mundo sabe y el diccionario de la Academia recoge, es divulgar indebidamente una información secreta o confidencial. En resumen, no acusa a la señora de Cospedal de mentir sobre los sobresueldos, la acusa de filtrar los sobresueldos. Y usted no lo desmiente, le contesta: Luis, lo entiendo, sé fuerte, mañana te llamaré. No desmiente ni la filtración ni el nombre de la filtradora. Sé fuerte. ¿Qué quería decirle, señor Rajoy? El señor Bárcenas decidió que ya estaba bien de ser fuerte. Entonces, cuando desoyendo sus consejos dejó de ser fuerte, pasó a ser un delincuente. El tesorero infiel. Así es, exactamente lo que parece. Los SMS demuestran que la verdad de esta historia es justo como parece ser. Las cosas, señor Rajoy, son, en este caso, como parece que son. Voy terminando ya. Durante más de 20 años, en el Partido Popular ha existido no una trama, no, un auténtico sistema de financiación ilegal orquestada desde la sede central por un hombre de su máxima confianza, señor Rajoy. Un sistema de gestión integrado, el sistema PP, en el que a ustedes nunca les ha faltado dinero para financiar ayudas, préstamos, sobresueldos, vigorizantes inyecciones de dinero negro con la que competir dopados en los procesos electorales, y a sus generosos mecenas nunca les han faltado contratos de obras y de servicios. Le he demostrado por qué no podemos creerle. Porque ustedes no han dicho una sola verdad en estos 4 años. Porque los hechos conocidos son tozudos. Y no intenten ustedes colocarnos frente a una falsa disyuntiva. O creen al señor Bárcenas o creen al presidente del Gobierno. No es esa la opción. La opción es entre mentiras y hechos. La opción es entre las mentiras del Partido Popular y los hechos del Partido Popular. La opción es entre las palabras del señor Rajoy y los SMS del señor Rajoy. No traten ustedes de fijar nuestra atención en la evidente refriega política jurídica que ahora se traen ustedes con el señor Bárcenas. No, lo que hay que discutir en la Cámara, lo que hay que discutir es su relación durante 20 años, porque los hechos, señor Rajoy, son exactamente como parece que son. Señor Rajoy, yo le ruego que no añada a su ominoso silencio el insulto de intentar hacernos creer que usted, que lo ha sido todo en el Partido Popular, que ascendió al señor Bárcenas y lo ha respaldado, no supo nada de la existencia de una contabilidad B. Es imposible de creer. Y ya que no respeta al Parlamento, señor Rajoy. Señor diputado, tiene usted que terminar. Y ya que no respeta al Parlamento, señor Rajoy, respete al menos la inteligencia de los españoles. El caso de esta persona, antes llamada por ustedes honorable señor Bárcenas, se escribe con B de caja B, con B de sobresueldos en B, con B de bloqueo, que es lo que usted ha conducido a la situación política, con B de bronca, que es la que me han montado ustedes aquí, y con B de bochorno, que es la sensación que tienen muchos ciudadanos contemplando hoy el debate en esta Cámara. Voy
a la política, señor presidente. Voy a la política. Porque lo que acabo de describir, que son hechos, ha tenido y está teniendo consecuencias políticas muy graves. Usted ha quedado completamente condicionado en su acción política por el caso Bárcenas. Hace mucho tiempo que dejó de hablar en público de su nombre. Hoy lo ha hecho aquí, después de un largo intervalo que entendemos perfectamente. Pero es un ejercicio inútil. Sabe, la sombra del señor Bárcenas es ya su propia sombra. En segundo lugar, su comportamiento está haciendo daño, señor Rajoy, a las instituciones democráticas. Empezando. Tiene usted que terminar, por voy favor. Acabando, señor presidente, pero he tenido muchísimas interrupciones. No. Esta, otra más. No, quiero decir que interrupciones está haciendo no usted daño a las instituciones democráticas. Por supuesto, a la imagen internacional de nuestro país y, sobre todo, ¿sabe qué pasa? Que se ha quedado usted sin autoridad moral para pedirle a los españoles según qué cosas. Pero ¿con qué autoridad viene usted a hablar de corrupción en esta Cámara cuando la ha negado sistemáticamente la que ha habido en su partido durante 20 años? ¿Con qué autoridad le va a decir a los ciudadanos que no tienen que evadir impuestos cuando en su partido ha habido una cuenta B durante más de 20 años? ¿Cómo le va a pedir usted un esfuerzo a los pensionistas si ustedes han cobrado sobresueldo en B durante muchos años? Se ha quedado usted sin autoridad. Y tiene usted razón. Tiene usted razón, señor Rajoy. Este no es un tribunal de justicia. Esta es una Cámara política que representa a los ciudadanos y que se tiene que preocupar, entre otras cosas, de preservar la buena salud de la democracia. La democracia, señor Rajoy, tiene códigos. Códigos que no se pueden violar sin que ello tenga consecuencias políticas. Códigos que no están en el Código Penal, no. El Código Penal y sus delitos se miden en los tribunales. Pero hay códigos democráticos cuyo cumplimiento se dirime aquí, en esta Cámara. Delitos contra la democracia que, señor Rajoy, no prescriben. Aquí, se dirimen aquí. Le recordaré rápidamente 5 de estos delitos. Sí. Señor Rubalcaba, tiene usted que terminar porque lleva más del doble del tiempo. Voy acabando, señor presidente. Un presidente, señor Rajoy, un presidente no puede amparar ilegalidades, ni beneficiarse de ellas, ni mentir, ni ningunear al Parlamento, ni estar sometido a hipotecas. Y usted ha violado todos esos códigos. Por eso le digo que su presencia al frente de la presidencia del Gobierno de España es un problema para nuestra democracia. Termino ya, señor presidente. Usted, señor Rajoy, ha venido hoy aquí a intentar salvarse. En sus propias palabras, y cito una vez más uno de sus SMS, hay que resistir. Hay que resistir. Y sabe que le digo que la resistencia no es buena cosa cuando resistiendo se hace daño al país que uno gobierna. Y esa es la realidad en la que usted está. Usted está haciendo daño a España. Por eso, señor Rajoy, hoy aquí le pido que se marche. Le pido un acto de generosidad con un país que no puede sufrir por tener al frente a un presidente como usted. Nada más y muchas gracias, señor presidente.